Hola chicos, el día de hoy vamos a resolver dos ejercicios con respecto a secado. Y espero que, bueno, esto le ayude para lo que es su deber. Entonces, el primer ejercicio dice que tenemos un material insoluble granular que se seca en el periodo de velocidad constante en una bandeja de 0,59 por 0,59, es decir, una bandeja más o menos cuadrada, una bandeja de 0,59, algo así con una profundidad de 0,23, más o menos algo así, una bandeja. ¿Ya? Los lados y la parte inferior están aislados, es decir, todo esto está aislado, ¿ok? Dice, el aire fluye paralelamente a la superficie de secado superior, la parte de acá, voy a ponerle así, a una velocidad de 3,0 metros por segundo, y tiene una temperatura del bulbo seco. Vamos a poner aquí una temperatura del bulbo seco de 60 grados centígrados y una temperatura del bulbo húmedo de 29,4 grados centígrados. La bandeja contiene 10,30 kilogramos de sólido seco, o sea, todo lo que está aquí, lo que se va a secar, ¿ok? Y dice que parte con una humedad libre de 0,30 y debe secarse hasta 0,20. Ya, en este caso, como ya nos dicen o nos están especificando de que es una humedad libre, como tal vez vimos en la clase pasada, ya no es necesario restarle la humedad en equilibrio. Si solo nos dijera humedad y en el ejercicio nos dijeran cuál es el valor de humedad en equilibrio, se tendría que pasar todas esas humedades a humedad libre para poder determinar lo que piden en ejercicio. En este caso, lo que pide es predecir la velocidad del secado y el tiempo necesario en horas. Ahora, justamente como en este ejercicio nos dice de que se está secando en el periodo de velocidad constante, es decir, que nosotros vamos a determinar cuánto es RC. RC, ¿ok? Que esto, ¿cómo se determina? O qué representa, vendría a ser el calor dividido para el área por la entalpía de evaporación. ¿Ok? Ahora, esto que está aquí, o este calor, eso que está aquí, la poner otro color, va a depender bastante de qué mecanismos de transferencia de calor hay. Como nosotros tal vez ya vimos, hay tres, que son conducción, convección y radiación. Entonces, en este caso, tal vez para determinar o escribir la ecuación que considera todos estos, vendría a ser el, el coeficiente de transferencia de convección más el coeficiente global de transferencia de conducción, eso por la resta de las temperaturas del sólido menos la temperatura de la superficie, y esto más el coeficiente de radiación, y eso multiplicado por la temperatura del exterior, ¿verdad? TR, menos la temperatura de la superficie. Y ya, bueno, en este caso sabemos que Q es igual a todo esto por área, entonces el área y el área se simplifica. O sea, digamos, sería esto al final, todo esto multiplicado por el área de transferencia, y entonces esto sería dividido para A sobre la entalpía de vaporización. Pero al final esas áreas se pueden simplificar y por lo tanto se pueden quitar de la ecuación. ¿Ok? Entonces, esa sería la ecuación como tal, la que considera todos los mecanismos de transferencia, pero es importante que ustedes puedan reconocer cuáles son los que aplican en cada ejercicio. En este caso, aquí, bueno, nos dice que los lados y la parte inferior están aislados. ¿Eso qué me quiere decir? Que entonces a la final, conducción, o sea, por los lados, conducción, porque acordémonos que el fenómeno de conducción es
bueno, valga la redundancia, conducción por el material de la bandeja. Entonces, como está aislado, eso quiere decir que conducción no va a haber. Y en este caso, bueno, radiación tampoco habría porque me está diciendo que está aislado, ¿ok? Entonces, eso tampoco habría. Finalmente, para este caso, la velocidad de secado, para el periodo de velocidad constante, quedaría simplemente como HC T menos T de la superficie dividido para el delta S, que ya sabemos que esa es la entalpía de vaporización. ¿Ok? Acordémonos que esta temperatura es la que, bueno, la temperatura del bulbo seco a la que está el sólido, es decir, 60 grados centígrados, y la temperatura de la superficie, voy a ponerlo por acá, esa temperatura de la superficie va a corresponder a la temperatura del bulbo húmedo, del bulbo húmedo del aire. ¿Ya? Entonces, ya por así decirlo, todo esto ya lo tendríamos. Em, Listo. Entonces, aquí, ¿qué es lo primero que tal vez tenemos que hacer? Es determinar este HC. Este coeficiente, voy a poner más para acá, ese coeficiente convectivo. ¿Ok? Ese coeficiente convectivo, ¿cómo se lo puede determinar? Hay ciertas relaciones empíricas, como por ejemplo esa que es en base al flujo superficial de aire. ¿Ok? Y como este flujo que está aquí no lo tenemos, es lo primero que tenemos que determinar. Entonces, primero vamos a determinar G. ¿Cómo se determina G? G, lo voy a poner acá. G es la densidad del sólido por la velocidad. ¿Qué hablo? La densidad del aire. Y voy a poner la densidad mejor del aire. La densidad del aire húmedo por la velocidad del aire también. Esta velocidad sí nos están dando. Esta densidad no, la tenemos que calcular. Este que está aquí no. Ahora, ¿cómo calculamos esta densidad? Esta densidad no es nada más que, a ver, la densidad del aire húmedo es igual a 1 más la humedad específica dividido para el volumen húmedo. ¿Y cómo se calcula este volumen húmedo? Esto se calcula como volumen húmedo es igual, se utiliza la constante de los gases, la temperatura del bulbo húmedo, la presión y 1 sobre la masa, o perdón, el peso molecular del aire seco, aire seco, más la humedad sobre el peso molecular del agua. ¿Ok? Entonces, en realidad primero tendríamos que calcular el volumen húmedo, con eso calculamos la densidad del aire, con eso calculamos el flujo superficial de aire y con eso calculamos el coeficiente convectivo. Pero antes de eso, aquí tal vez, bueno, sí tendríamos todo, R, la temperatura, los pesos moleculares. Lo que nos faltaría aquí es la humedad específica. ¿Ok? Entonces, lo primerito que tenemos que hacer es determinar esa humedad específica. Listo, entonces por esa humedad específica el ejercicio nos da dos datos, dos propiedades, que son temperatura del bulbo seco, 60 grados centígrados, y temperatura del bulbo húmedo, que es 29,4 grados centígrados. Y con eso nos vamos a la carta psicométrica. ¿Ok? Entonces vamos acá a la parte de anexos. Ahora, en este caso, tal vez este tipo de cartas psicométricas no las recomendaría porque si nosotros
vemos la temperatura del bulbo seco que necesitamos ubicar es 60 grados centígrados. Y aquí la temperatura máxima es 55. Entonces, no voy a poder ubicar aquí esa temperatura a 60 grados como tal. Para eso, ustedes tendrían que buscar las otras cartas psicométricas. Pongan carta psicométrica altas temperaturas y les va a salir algo así. Ya donde pueden ubicar la temperatura del bulbo seco, que es de 60. Es más, vamos haciendo la línea. Sería esta línea que está aquí. Y la temperatura del bulbo húmedo, que era 29.4, que tenemos que determinar. Aquí sería 20, 22, 24, 26, 28. Sería más o menos algo por aquí. Esto que está aquí sería 29.4 grados centígrados. Ok, disculpen esa pequeña interrupción. Listo, entonces aquí lo que hacemos, o cómo ubicamos la temperatura del bulbo húmedo, nosotros aquí trazamos una línea, la línea está por acá, ok, hasta la curva de saturación, y de ahí seguíamos de manera paralela lo que son lo que es las líneas de entalpía, es decir, algo así. Ok, entonces ya en este punto estaría la intersección de nuestras dos propiedades, de lo que es la temperatura del bulbo seco y la temperatura del bulbo húmedo. Y de ahí siguen, simplemente si queremos lo que es la humedad, nos iríamos aquí de manera horizontal para la derecha. Hacemos así. Listo. Y este sería el valor de Y. Que en este caso sería 0. Déjenme aquí borrar. Aquí este sería el valor de Y, que sería 0.0135 kilogramos, porque aquí está en kilogramos de agua, sobre kilogramo de aire seco. Listo. Entonces ya con eso que está aquí, ya que tenemos ese valor, ya ahora sí podemos hacer todos estos cálculos, como les había mencionado. Listo. Entonces primero vamos a determinar el volumen húmedo. Volumen húmedo, entonces sería R 0.082 atmósfera litros sobre mol Kelvin. Esto por la temperatura del bulbo húmedo. En este caso, como aquí la R está en Kelvin, entonces esta temperatura también tiene que estar en Kelvin, es decir, 29.4 más 273.15. Y la presión, que en este caso podemos asumir como es este aire que se está secando, normal, una atmósfera, e incluso nuestra carta ciclométrica está a una atmósfera. Entonces sería aquí dividido para una atmósfera. Esto por 1 sobre el peso molecular del aire seco, 28.97 kilogramos sobre kilomol. Y acá más la humedad, 0.0135 kilogramos de agua sobre kilogramo de aire seco. Aire seco. Y esto dividido para el peso molecular del agua, que es 18.02 kilogramos sobre kilomol. ¿Ok? Esto entonces me quedaría, si lo voy por acá, eso entonces me quedaría un volumen húmedo de 0.8749. Y al resolver esto. Pero si ustedes se dan cuenta, tal vez, digamos,
¿cómo quedarían las unidades? Quedaríamos atmósfera, atmósfera, se va. Esto es en Kelvin, Kelvin con Kelvin también se va. Aquí se van en cambio, ya. Aquí, digamos, se encuentra todo esto tendría en kilomoles y esto tendría en mol. Entonces no se me estaría yendo esa unidad. Entonces eso sería por 1000 moles, es 1 kilomol. Ahí sí. Y por lo general el volumen húmedo se lo suele dejar en metros cúbicos. Entonces aquí sería acá sería 1 metro cúbico, es 1000 litros. Ya, aquí estoy al revés. Sería así. 1 kilomol es igual a 1000 moles. Ujú. Entonces ahí sí, se me haría mol, mol y los kilomoles. Y finalmente se me iría litros con litros. Y la respuesta me quedaría en metros cúbicos sobre kilogramos. ¿Ok? Y aquí en este caso, bueno, 1000 se va con 1000 y simplemente esa sería la respuesta. ¿Ok? Entonces ahora sí, ya que tengo el volumen húmedo, ahora sí voy a calcular cuánto es esa densidad, que era 1 más la humedad dividido por el volumen húmedo. En este caso, esto sería 1 más 0,0135 kilogramos de agua sobre kilogramo de aire seco dividido para el volumen húmedo 0,8749 metro cúbico sobre kilogramo. Esa densidad me va a quedar como 1,158, 1,1583 1583 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Ok? Y ahora sí que ya tengo la densidad, ya puedo sacar cuánto es el flujo superficial. Entonces, el flujo superficial, recordémonos que era la densidad por la velocidad del aire, que esa sí me la dieron. Entonces, esto sería 1,1583 kilogramos sobre metro cúbico por la velocidad que era 3,0 metros sobre segundo. Ahora, este tipo de flujos superficiales, como les había mencionado, en la parte secada por lo general se trabaja en horas. Entonces, aquí sería lo más conveniente pasar los segundos a horas. Es decir, 3600 segundos, esto es 1 hora. Entonces, al final, ahí sí van a ver que concuerdan todas las unidades. Segundo se va con segundo. Aquí abajo me quedaría metro cuadrado. Entonces, esto sería 12.510,082 kilogramos sobre metro cuadrado por hora. Ok, entonces eso que está aquí ya lo tengo, este G. Ahora, ¿para qué yo quería este valor de G? Porque con eso me permite determinar cuánto es el coeficiente convectivo mediante esta relación empírica. Esta relación empírica. ¿Ok? Entonces simplemente que tengo que hacer es acá, HC es igual a 0,0204 por G elevado a la 0,8, que esto ya directamente da 38,676, esto ya en watt sobre metro cuadrado Kelvin. ¿Ok? Aquí tal vez no hay que tener lo que son las unidades tanto en cuenta. Lo único es que sí, este G tiene que estar en estas unidades. Uy, perdón. Este valor de G tiene que estar en estas unidades para que ya al momento de multiplicarlo, el coeficiente convectivo tenga estas unidades. Es decir, que esto que está aquí condensado, este valor,
ya considera el cambio de conversión por unidades. ¿Ok? Listo. Ok, entonces, ¿qué más me falta? Retomando la ecuación de acá, esta que está aquí, ya tenemos entonces HC, eh, ya sabemos cuáles son esas temperaturas, simplemente nos faltaría determinar lo que es el valor de la entalpía de vaporización. Esta que está aquí es entalpía de vaporización, como podemos ver, su S, es decir, que se está en función de TS. Y para eso vamos a utilizar lo que son las tablas de vapor. Las tablas de vapor. ¿Ok? Recordando que TS era la temperatura del bulbo húmedo del aire, es decir, 29,4. Entonces, vamos a poner acá, ya tenemos esto. Ahora vamos a calcular la entalpía de vaporización. Entalpía de vaporización. ¿Ok? Delta S. Entonces aquí nos vamos a las tablas. 29,4 estaría entre 25 y 30. Entonces, ahorita les voy a hacer captura esto que está aquí. Entre 25 y 30. Los valores de HFG. Mejor los voy a subrayar. Esto que está aquí y este que está acá. ¿Ok? 25 y 30. Ok, entonces lo único que aquí me tocaría hacer es hacer una pequeña interpolación. Ya eso tal vez no lo voy a hacer ahorita, simplemente les voy a poner cuánto les debería salir el valor. HS debería salirles 2431,228 con las unidades que son kilojoules sobre kilogramo. Listo, entonces a la final ya tenemos todo para poder calcular cuánto es esa, esa velocidad de secado. Entonces la velocidad de secado sería RC, esto sería HC, T menos TS sobre este delta S. Entonces HC ya vimos que es 38,676 watt metro cuadrado, perdón, watt sobre metro cuadrado Kelvin. Eso por T, que era 60 grados centígrados, menos TS, que es 29,4 grados centígrados. Ok, aquí tal vez no es necesario, digamos, aquí, como está en Kelvin, no es que esto también tenemos que pasarlo en Kelvin, porque al final estamos trabajando con un delta T. Y ese delta T va a ser igual cuando está en grados Kelvin y cuando está en grados centígrados. Ok, y esto dividido para esta entropía de la vaporización, que es 2431,228 kilojoule sobre kilogramo. Ahora, aquí tal vez lo único que hay que tener en cuenta son las unidades, ya que, digamos, watt es joule sobre segundo. Lo voy a poner aquí, esto es joule sobre segundo. Y bueno, aquí tenemos kilojoule, entonces primero tendríamos que pasar esos acá para que se vayan. Serían 1000 joules, es un kilojoule. Y como está en segundos, por lo general, ya les había mencionado, aquí en lo que secado se trabaja en horas. Entonces, de preferencia sería pasar los segundos a horas. Es decir, acá 3600 segundos es una hora. Perdón, al revés. Es una hora. ¿Ok? Entonces, ahora sí, la velocidad de secado me quedaría como 1,7524 kilogramos sobre metro cuadrado por hora.
Esta que está aquí es mi velocidad de secado constante. Ahora, ¿qué más nos pide? Nos pide también que determinemos cuánto es ese tiempo, cuánto es el tiempo en que se demora. Entonces, como ya tenemos ese valor o sabemos que el sólido se seca en el periodo de velocidad constante, simplemente el tiempo, o sea, ya no tendríamos que hacer la integral, porque simplemente el tiempo sería igual a menos Ls sobre ARC por x1 menos x2. ¿Ok? Si fuera en otro periodo, es decir, en el periodo de velocidad decreciente, o en el segundo periodo de velocidad decreciente, ahí ya sabemos que esa R o esa velocidad de secado no es constante y entonces ahí sí tendríamos que hacer la integración. Pero en este caso no es necesario. Entonces aquí simplemente ya tenemos todos estos valores, podemos reemplazar. Ls es, sería la cantidad de sólidos que como habíamos dicho, o como dice el ejercicio, aquí, dice, la bandeja contiene 10,30 kilogramos de sólido. O sea, es decir, que ya la bandeja, vamos a ponerlo por acá, la bandeja tiene todo ese contenido. Entonces sería aquí, menos 10,30 kilogramos de sólidos. Esto por metro cuadrado, dividido para el área. El área de secado, en este caso sería o sea, vamos a poner aquí otro color, sería lado, así, lado por lado de la bandeja. La profundidad no tendría nada que ver. Entonces, como es una bandeja cuadrada, sería 0,59 metros. Ahora sería 0,59 por 0,59. Esto sería metros al cuadrado. RC, que ya sacamos cuánto es, 1,7524 kilogramos sobre metro cúbico por hora. Ok, perdón, aquí me confundí. Solo sería así, 10,30 kilogramos de sólidos. Y aquí directamente, ¿desde qué humedad a qué humedad vamos? Entonces, X1 es 0,30 y queremos llegar hasta 0,20. Entonces, a la final, esto sería simplemente 0,30. Perdón, aquí sería X2 menos X1. Así, 0,20 menos 0,30. Y finalmente, esto que está aquí les va a dar un tiempo de 1,6885 horas. Ok, continuando con el segundo ejercicio, de igual manera aquí tenemos lo que es un secado en lotes por bandeja, o sea, en bandejas por lotes, mejor dicho. Em, pero en este caso, digamos, dice la bandeja tiene un fondo metálico que tiene una conductividad térmica, o sea, en este caso nos está dando la conductividad térmica es porque quiere que en este ejercicio sí consideremos lo que es ese mecanismo de conducción. Tanto nos dan la conductividad térmica del material de la bandeja como de los sólidos. Además de eso, también dice que el aire fluye paralelo a la superficie superior expuesta y el material inferior a una velocidad de 2,85 metros sobre segundo y una temperatura de 60 grados centígrados, con una humedad la que es, bueno, esta de 0,02. En ese caso, la transferencia de calor por radiación puede ser despreciada, ¿ok? Y nos dice que, bueno, tenemos que estimar la temperatura de la superficie y la tasa de secado por el periodo de velocidad constante. Es decir, aquí nos pide primero TS y luego cuánto es RC. Entonces, como les había mencionado, la ecuación tal vez general para RC era Q sobre A la delta de vaporización, y esto es igual a H de convección
más el coeficiente global de conducción, todo eso, la temperatura a la que está el sólido, 60, menos la temperatura de la superficie, más HR, la temperatura de los alrededores, menos la temperatura de la superficie. Y todo esto dividido para ese delta S. ¿Ok? Esto se puede reordenar de otra forma, que es la forma que vamos a utilizar en este caso, mediante lo que es utilizando una ecuación de Lewis que considera o relaciona las siguientes variables. El Cp del aire húmedo con el coeficiente H, K, Y y M. ¿Ok? En base a esta ecuación es que nace la siguiente ecuación, que es YS menos Y, todo eso por la entalpía de vaporización por CH, que es igual a 1, perdón, 1 más el coeficiente UK sobre H convección, todo esto T menos TS, más, de igual manera, HR sobre H convección, en este caso T de los alrededores menos T de la superficie. ¿Ok? Ahora, en este caso, como nos piden determinar la temperatura de saturación o la temperatura de la superficie, es decir, TS, tenemos que darnos cuenta que hay ciertas variables que dependen también de TS, como es esta humedad y esta entalpía de vaporización. Entonces, a la final, en ambos lados, si se dan cuenta, tenemos ecuaciones parámetros que dependen de esa temperatura, lo que convierte a este tipo de ejercicios en un ejercicio de iteraciones o un ejercicio iterativo. ¿Ok? Y bueno, en este caso, como dice que la radiación puede ser despreciada, nuestra ecuación omitiría esto y solo sería esto que está aquí. ¿Ok? Entonces, tenemos que determinar los coeficientes de transferencia, tanto de conducción como de convección, y de ahí ya tener esta ecuación para comenzar a iterar. Entonces, lo primero que vamos a hacer entonces es determinar el coeficiente que es de convección. O sea, primero vamos a determinar H convección. De igual manera, vamos a utilizar la misma relación empírica. La de H de convección es igual a 0.0204. 0.204 G elevado a la 0.8. Me parece que hay otra relación, en ese caso ahí era 1 punto algo y G estaba elevado creo que a otro valor, pero si no estoy mal eso creo que se debe utilizar o se puede utilizar para unidades inglesas, que 0.8. Entonces, de igual manera que en el ejercicio, en el primer ejercicio, para calcular este G, primero necesitamos la densidad del aire húmedo, para eso necesitamos primero el volumen húmedo y para eso primero necesitamos la humedad. ¿Ok? En este caso ya nos están dando este valor de humedad, nos dice que es 0.0, bueno, aquí no es kilogramos, sería kilogramo de aire seco. ¿Ok? Entonces ya la humedad ya la tenemos, en este caso no es necesario trabajar aquí con lo que es la carta ciclométrica. Entonces voy a poner aquí que la humedad es 0.012 kilogramos de agua sobre kilogramos de aire seco. Ok, una vez que ya tenemos esto, podemos calcular entonces cuánto es el volumen húmedo.
volumen húmedo, sería prácticamente lo mismo, 0.082 atmósfera litro sobre mol Kelvin. Aquí sería la temperatura del aire, 60 más 273.15. Todo esto dividido para la presión, una atmósfera. Y esto, vamos a hacer más acá, sería 1/28.27, que es el peso molecular del aire, más la humedad, 0.012 kilogramos de agua sobre kilogramo de aire seco, dividido por el peso molecular del agua, que es 18.02 kilogramos por kilómetro. ¿Ok? Aplicando las mismas conversiones que se aplicaron anteriormente. Ok, el volumen húmedo, voy a poner acá, el volumen húmedo quedaría como 0.9612 metros cúbicos sobre kilogramo. Listo, entonces ya que tenemos esto, procedemos a calcular la densidad del aire húmedo, es decir, aquí la densidad del aire húmedo, que era 1 más Y sobre el volumen húmedo. Ok, esto te les voy a poner directamente el valor, 1.0529 kilogramos sobre metro cúbico. Y con esto, ¿verdad? Se calculaba, ahora sí, cuánto era el flujo superficial. El flujo superficial G era la densidad del aire húmedo por la velocidad. Es decir, 1.0529 kilogramos sobre metro cúbico por la velocidad, que decía que era 2.85 metros por segundo. Y como les había mencionado, esto que está aquí se suele dejar en horas, pasando simplemente, por lo que nos faltaría aquí pasar los segundos a horas. Ok, esto aquí sería por 3600 segundos, que esto es una hora. Ok, y esto entonces me daría un flujo superficial de 10.802.5 kilogramos sobre hora metro cúbico. Ese sería el flujo superficial. Ahora, ¿para qué tal vez yo hacía todo esto? Para calcular el H de convección que utiliza la G. Entonces, ahora sí, el H de convección sería 0.0204 por el valor de G, que es 10.802.5 elevado a la 0.8, y esto me va a dar un valor de 34.3914 watts sobre metro cuadrado Kelvin. Ok, este sería mi coeficiente. Ok, un ratito. Listo, entonces ya tenemos este valor, este coeficiente. Nos faltaría ahora determinar el otro coeficiente, el que es por conducción. El coeficiente global de conducción, que es decir, UK. ¿Cómo se determina este? La ecuación sí es un poco más extensa, es UK es igual a 1 sobre H convección más la profundidad o el espesor, perdón, del material de la bandeja dividido para
para su conductividad térmica más el espesor de los sólidos dividido para la conductividad térmica de los sólidos. Todo esto elevado a la menos 1. ¿Ok? Entonces, en este caso quedaría 1 sobre H convección, que es el que está acá, 34.3914 watt sobre metro cuadrado Kelvin, más el espesor del material, que aquí sí dice, es de 1.5 milímetros, pero en este caso hay que dejarlo ya directamente como... Hay que dejarlo en metros, ¿ok? Entonces esto sería 1.5 por 10 a la menos 3 metros, dividido para la conductividad térmica del material, que aquí dice, aquí está, que es 41.3 watts sobre metro Kelvin. O sea, va a ser aquí 41.3 watts sobre metro Kelvin. Y más, en este caso sería el espesor del material, que eso correspondería a la profundidad de la bandeja, o sea, 21.4 milímetros. Es decir, aquí 21.4 por 10 a la menos 3 metros. Y la conductividad térmica del material, de los sólidos, que es 1.1, sería 1.1 watt sobre metro Kelvin. Y todo esto elevado a la menos 1. Que con esto finalmente el valor de UK sería 20.5897 watt sobre metro cuadrado Kelvin. Ok, aquí tenemos el otro valor. Entonces, ahora sí podemos retomar la ecuación, la que está acá, esta, y podemos ir reemplazando. Entonces, en este caso, nosotros ya tenemos, bueno, y ese no tenemos, menos y, delta S sobre CH, este es igual a 1 más UK sobre H convección, y acá sería T menos TS. ¿Ok? Entonces CH sí lo podemos determinar. CH es, como se acordarán tal vez cuando vimos la parte de humidificación, CH es el CP del aire seco, de dry air, más el CP del vapor por la humedad. Entonces, esto en este caso sería 1.005 más 1.88. Esta humedad es la que nos da el ejercicio, es decir, 0.012. Y entonces este valor me quedaría como 1.02756 kilojoule sobre kilogramo Kelvin. ¿Ok? Entonces a la final ya tendríamos este CH, estos valores UK y H convección también ya los calculamos. Y finalmente nosotros podemos reducir esta expresión si nosotros reemplazamos. Aquí, reemplazando los valores que tenemos. Esto entonces quedaría como YS menos Y, bueno, sería menos 0.012, dividido para 1.02756, es igual a 1 más 20.5897 sobre 34.3914. Y esta temperatura sabemos que es 60 menos TS. Entonces, reduciendo esto, a la final la ecuación me quedaría como
como YS menos 0.012. Esto es igual a 60 menos TS sobre, o perdón, multiplicado por multiplicado por 1.6427. 28 más. ¿Ok? Y en base a esta ecuación es la que yo voy a utilizar para hacer mis iteraciones. ¿Ok? Entonces, veamos. Para mi primera iteración, voy a poner iteración número 1. Vamos a suponer que TS es 30 grados centígrados. ¿Ok? Entonces, yo primero aquí asumo esta temperatura y con esto determino YS y la entalpía de vaporización S, las reemplazo en la ecuación, vamos a poner aquí que esa es la ecuación 1, las reemplazo en la ecuación 1 y simplemente de ahí calculo TS y comparo. Entonces, hay que comparar, comparo este valor calculado y este valor asumido. Si la diferencia es significativa, entonces vuelvo a iterar. ¿Ok? Entonces, con esto nos vamos a las tablas del Cengel. Justamente aquí a 30 grados centígrados. Esta sería la entalpía. Sería, a ver acá, acá. 30 grados centígrados sería aquí la entalpía 29.24, perdón, 29.8. Y a ver, de la tabla de vapor, esto sería 20, ¿cuánto era? 24.298 kilojoules sobre kilogramo. Y la humedad la sacaría de las cartas psicométricas. De la carta psicométrica. ¿Ok? ¿Cómo lo hago? En este caso, YS sería la TS y una humedad relativa del 100%. ¿Ok? Entonces, si yo voy acá a las tablas, aquí sí puedo usar esta que está aquí, sería 30 grados centígrados, aquí, y si yo subo, sería más o menos por acá, esta sería la curva de saturación, y para acá sería mi valor de humedad. ¿Ya? Entonces, esto sería una humedad aproximadamente de, aquí, Y es igual a 0.0272 kilogramos de agua sobre kilogramo de aire seco. Ok, entonces regreso acá. Sería 0.027 kilogramos de agua sobre kilogramos de aire seco. Ok, entonces ahora sí, esto que está aquí las reemplazo en esta ocasión que está acá. Esto sería 0.027 menos 0.012 por esta entalpía que es 2429.8. Esto va a ser igual a 60 menos TS por 1.6428. Listo, entonces aquí la TS me sale 37.52 grados centígrados.
Entonces, si yo comparo este valor con el valor inicial, yo veo que tengo bastante error. Entonces, por lo tanto, tengo que hacer otra iteración. Iteración número 2. Ok, entonces tengo que hacer otra iteración. Iteración número 2. En ese caso, yo voy a asumir ahora que mi temperatura de la superficie va a ser 32 grados centígrados. Ok, y voy a hacer lo mismo. Entonces, de la tabla de vapor, que de las tablas de vapor, determino cuánto es este delta de vaporización. En este caso me va a tocar hacer una interpolación. Una interpolación de, acá sería entre 30 y 35. Que sería entre estos valores. Ok, lo pongo, ok. No voy a mostrar cómo se hizo la interpolación, simplemente voy a poner el valor. HS entonces sería 2425,04 kilojoules sobre kilogramo. Y de las cartas ciclométricas, de las cartas psicométricas, obtengo YS. En este caso sería algo parecido, en cambio acá sería 31, 32 acá. 32 subimos hasta por acá, hasta la curva de saturación y ubicamos en el eje Y ese valor. ¿Ok? Entonces el valor sería aproximadamente, lo voy a anotar acá, 0,0308 kilogramos de agua sobre kilogramos de aire seco. ¿Ok? Entonces hago exactamente lo mismo. Estos valores ahora los reemplazo en la ecuación 1. Sería 0,0308 menos 0,012 por 2425,04. Esto sería 60 menos TS por 1,6428. 1,6428. Con esto, TS me da 32,25 grados centígrados. Y si comparo este TS con el T inicial, veo que no tengo mucha diferencia y por lo tanto puedo tal vez ahí terminar mi iteración y decir entonces que la temperatura de saturación, voy a poner aquí, que la temperatura de la superficie es entonces 32 grados centígrados. ¿Ok? Otra forma de hacerlo, y tal vez como para tener un valor un poco más exacto, sería el siguiente. Como podemos darnos cuenta, o sea, la ecuación que queremos resolver sería YS menos Y. La entropía de saturación es igual a 60 menos TS por 1,6428. ¿Ok? A la final, estos valores dependen de TS. Entonces nosotros podríamos aquí determinar algún tipo de expresión que esté en función de TS, acá también, y finalmente tendríamos una ecuación con una sola incógnita y podremos determinar un valor más exacto sin tener que estar haciendo iteraciones. ¿Ok? Digamos, para ese valor de TS
lo que se puede hacer es eh, ubicar, digamos, varios puntos de esta gráfica y, digamos, hacer una tabla, poner aquí, digamos, una tabla con temperaturas y con las humedades. Entonces, digamos, aquí tendría diferentes valores para 25, para 26, 27 y así, y sus respectivos valores de humedad. Con esto yo puedo sacar, digamos, en Excel, una función y esa función es la que yo reemplazaría acá, ya en función de TS. Para lo que es la humedad, yo también lo puedo dejar en términos tal vez de una interpolación. Interpolación. ¿Ok? Mejor lo voy a poner más por acá. Lo puedo dejar en términos de una interpolación. Interpolación. Ujú. Porque, digamos, en este caso tal vez me puedo dar cuenta de que mi resultado está entre 30 y 35. Entonces, yo puedo dejar aquí que delta de vaporización sea en términos de una interpolación entre una temperatura de 30 grados centígrados y 35 grados centígrados. Y ahí tendría mi otra función. Y ya con eso, como les digo, tendría una ecuación y una incógnita, simplemente resuelvo cuánto es TS y de esa manera, bueno, yo lo hice y me salió que TS era una temperatura de 32,1 grados centígrados. Ya que si se dan cuenta, a la final no es que está tan lejano de la temperatura que sacamos mediante iteración. Entonces, cualquiera de estos dos métodos es válido. Y con eso ya tendríamos cuánto es la temperatura de la superficie. Lo otro que me pide el ejercicio es la tasa de secado por el periodo de velocidad constante, que como ya había mencionado, en realidad me piden RC. Entonces, ahora sí que ya tengo ese valor, puedo utilizar la ecuación de que RC es igual a H convección más UK T menos TS sobre la entropía de vaporización ATS. Que justamente tal vez por eso es que primero me piden que determine cuánto es esa temperatura de la superficie. Listo. Entonces, eso que está aquí, ¿ok? Puedo utilizar los valores anteriores. Digamos, para H convección, eh, ahí sí sería 34,3914 más UK era 20,5897, T era 60 grados centígrados, la temperatura de saturación que nosotros determinamos ya mediante iteración era 32 grados centígrados y esta entalpía, que tal vez no es necesario volver a sacarla, sino simplemente utilizar el valor de acá arriba, que era 24, ese que está acá. ¿Ok? Y finalmente, eso que está aquí me va a dar un valor. Bueno, acordémonos que aquí estos coeficientes están en watt sobre metro cuadrado Kelvin y que RC por lo general está en unidades de kilogramos sobre hora metro cúbico. Entonces, primero tenemos que pasar los segundos a horas y para que haya concordancia y se vayan las unidades de energía, tendríamos que pasar los joules a kilojoules. ¿Cómo hacemos eso? Esto sería aquí por 3600 segundos es una hora. Y acá por un kilojoule es 1000 joules. Listo. Y ahora sí, RC me quedaría como 2,2774 kilogramos sobre hora metro cuadrado. Y así sería la resolución del ejercicio 2.
Listo, chicos. Si alguien tiene alguna pregunta o algo, lo pueden dejar en los comentarios o me pueden escribir por interno. Pasen bien.